Bien, hermanos, buenas noches con todos ustedes. Sean bienvenidos a la casa de Dios. A mis hermanos que se están conectando también a través del Facebook. Saludos a todos ellos. Vamos a ir a la palabra de Dios en el libro de Primera de Crónicas, capítulo 4, versículos 9 y 10. Primera de Crónicas, capítulo 4, versículos 9 y 10. Si no tienen Biblias, podemos prestarle algunas Biblias que tenemos para que puedan ustedes también leer con nosotros. A ver, hermana, no sé quién está, hermana Ana. A ver, si alguien no tiene Biblia, le puede prestar. Amén. Dice la Biblia, y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo, por cuanto lo di a luz en dolor. E invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo, oh, si me dieras bendición y ensanchares mi territorio, y si tu mano estuviere conmigo y me libraras del mal, para que no me dañe, y le otorgó Dios lo que pidió. Padre, te damos gracias por este momento que tú, Señor, nos ha dado de estar aquí en este lugar, escuchando tu palabra. Háblanos, Señor, al corazón. Háblanos, Padre, conforme a la necesidad que tenemos. Abre los cielos en este lugar, Señor, y tu presencia descienda, Padre. Comienza a tocar los corazones, Espíritu Santo, porque tú conoces, Señor, lo que realmente necesitamos, Señor. Gracias, porque creemos que este día, que este momento es un momento, Señor, de victoria, donde tú, Señor, tendrás una palabra específica y clara para nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, el tema se llama la oración de Jabes. No sé si usted se da cuenta, en estos dos versículos, habla de la historia o la bibliografía de un hombre llamado Jabes. Y como en toda bibliografía, siempre se comienza de una manera muy peculiar. Se comienza con el nombre y todo eso. Pero parece que en esta narrativa se comienza con el final. Y dice acá la palabra, y Jabes fue el más ilustre que sus hermanos. Comienza con la parte final de la historia, con la conclusión. Y después retoma el inicio. Dice, la cual su madre, ahí comienza a hablar del inicio. Otra cosa, hermanos, aquí en el capítulo 4 de Primera de Crónicas, está narrando la descendencia de Judá. Inclusive en sus Biblias, ahí a la parte inicial dice, descendientes de Judá. Quiere decir, escúchame, quiere decir que Jabes era descendiente de la tribu ¿de qué? De Judá, ¿sí o no? Y usted debe saber, hermanos, que de esta tribu, de la tribu de Judá, vino nuestro Señor Jesucristo. Jabes era de esa descendencia, ¿no? Otra cosa, que muchos creen que cuando este libro de Crónicas comienza a narrar esta descendencia, Jabes cae justo en el tiempo de los jueces. No sé si usted entiende en qué consistía el tiempo de los jueces. No había reyes, solamente había jueces. Y había mucho, ¿cómo se llama? Cuando cada quien hace lo que quiere, se llama anarquismo, ¿no? Algo por ahí. Cada quien hacía lo que quería. En ese tiempo vivió Jabes. Ahora, parece que el asunto central de esta lectura es no conformarse a la situación. Porque vemos que Jabes, hermanos, nació con situaciones adversas, ¿no? No sé si a usted le ha pasado, pero a veces a muchos de nosotros nacemos con situaciones adversas. A veces hemos nacido en un lugar, en una familia muy pobre. Ahora uno no pide dónde nacer, uno nace, gloria a Dios. Pero Jabes nació en una situación adversa, con una familia adversa. Y hermanos, pero este hombre llamado Jabes no se conformó a la situación adversa. Y otra cosa que podemos aquí resaltar, hermanos, dando una introducción es, hermanos, hay un arma poderosa que el creyente tiene y que a veces, hermanos, no lo usamos. Y esa arma se llama la oración. La Biblia dice,
la oración del justo, que dice la palabra, puede mucho. ¿Cuántos creen eso, hermanos? La oración debe ser usada todos los días. No sé si usted en este día ha orado. Amén. Yo recomiendo, por ejemplo, que cuando usted va a orar, comience el día orando. Porque no sabemos qué va a pasar en ese día. ¿Sí o no? Pero el Señor, cuando uno comienza orando, Dios nos va a ayudar a salir de cualquier situación adversa. Otra cosa, hermanos, escúcheme, debemos aprender a orar en todo tiempo. No sé si me entienden esa palabra, en todo tiempo. No me refiero al clima, me refiero a la situación. Hay tiempos buenos, donde usted se goza por las bendiciones de Dios y por la situación que pasa, y hay tiempos adversos, de prueba, de situación, donde usted no quisiera que haya esos tiempos, pero hay. ¿Y qué tengo que hacer, pastor? En tiempos buenos y en tiempos malos tenemos que orar. Por eso la Biblia habla de orar sin cesar. Hay que orar, hermanos. Inclusive la Biblia habla en Lucas 18 que la oración es una necesidad. Y repita el que está a tu lado, la oración es una necesidad, no una opción. ¿Qué significa necesidad? Que si no lo hago, algo va a pasar conmigo, algo va a pasar con mi vida espiritual. Así como la comida, el alimento que usted todos los días come, nadie puede decir que yo no como, es una necesidad de nuestro cuerpo físico, la oración es una necesidad de nuestra parte espiritual. Hay que orar todos los días. Ahora, quiero entrar en sí a la historia. El origen de su nombre surge a causa de una circunstancia adversa. Veamos el versículo 9. No vamos a leer las primeras palabras, sino la que sigue, porque comienza con la parte final. Dice, Jabes fue el más ilustre que su nombre, y dice, al cual su madre llamó ¿qué? Jabes. ¿Quién le puso el nombre? Su madre. Diciendo, por cuanto lo di a luz en dolor. Y ese artículo creo que es en, no es igual que con dolor. O sea, el nombre de Jabes no lo puso su madre porque tuvo dolor de parto, sino porque estuvo en dolor, en una situación adversa. No se sabe cuál es la situación, pero se puede intuir más o menos. ¿Por qué la madre le puso a su hijo Jabes? La palabra Jabes, ¿qué significa? Dolor, ¿no? ¿Sabes por qué, hermanos? Porque la mujer estaba pasando por una situación adversa. Y muchas veces, hermanos, se cree que una de las situaciones adversas que muchas mujeres pasan es cuando se quedan solas. De repente el cónyuge murió o de repente lo abandonó. ¿No? Esa mujer estaba sola, no estaba allá el esposo para ayudarla, para consolarla. Y en esa situación de dolor, mira al hijo y en cierto modo lo maldice. Porque ¿quién pondría a su hijo esa palabra dolor? Ya ustedes se imaginan a Jabes en el colegio y los alumnos o sus compañeros le digan dolor. No es buen nombre, ¿no? Algunos creen, y por ahí escuché a un predicador decir esto, le puso dolor porque como el esposo le dejó y la madre, al no poder maldecir al esposo porque se fue, maldijo al hijo, que era la generación ¿de quién? Del esposo. Te vas a llamar dolor. ¿Para qué? Para que la generación del progenitor sea maldecido. Mira ese nombre, ¿no? Ahora, para nosotros los nombres, hermanos, no tienen mucho significado a veces. Muchas veces ponemos el nombre a nuestros hijos por los artistas que vemos. No, me agrada ese nombre de ese artista, le pongo a mi hijo ese nombre, porque suena bien. El judío no escoge nombres por gustos de artista. Antiguamente, hermanos, se escogían nombres, hermanos, con significado profético, porque el nombre de la persona marcaba el destino de la persona. No en vano le pusieron a Jacob, Jacob. ¿Qué es la palabra Jacob? ¿Qué significa? Mentiroso. No sé por qué le pusieron ese nombre. Y la verdad, Jacob llegó a ser mentiroso.
engañó a su padre, engañó a su hermano, era hábil en eso. Pero llegó un momento en que Jacob se enfrentó a Dios y Dios le preguntó, ¿cómo te llamas? Y Jacob, ¿qué dijo? Fue honesto, me llamo mentiroso. Y Dios, que le dijo, ya no te vas a llamar mentiroso. Dios le cambió el nombre. Dios cambia nombres. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué cambia nombres? Porque Dios cambia destinos. No te vas a llamar mentiroso, no te vas a llamar Jacob, ahora te vas a llamar ¿qué? Israel. ¿Cuántos dicen amén? ¿Serio? ¿Se acuerdan de Pedro? Cuando el Señor Jesucristo le conoció a Pedro, no se llamaba Pedro. ¿Cómo se llamaba Pedro? Se llamaba Simón. ¿Qué significa Simón? Pajita. La palabra pajita significa inestable, como una paja. Y Dios le dijo, te voy a cambiar de nombre, te vas a llamar Pedro. Y verdad que Pedro llegó a ser uno de los discípulos estables en las cosas de Dios. Ahora, escúcheme. Jabes tenía razón de ser un resentido social. Él podía haber sido un resentido social. Creo yo que Jabes, hermanos, en la situación que se encontraba, Jabes era un candidato a ser un delincuente. Sí, por la situación adversa que él se encontraba, pero él no permitió que su nombre marcara su destino. No sé si me entienden. Uno puede, hermanos, haber nacido en una situación adversa, tener todo en contra, ¿me entiendes? Pero no permitas que la situación, que la circunstancia, que las maldiciones, inclusive de nuestros padres, marquen nuestro destino. Porque a veces ha habido padres que por ignorancia han maldecido a sus hijos. Eres un inútil, eres un bruto, no sirves para nada, ¿sí o no? Ha habido padres que han hecho eso, hermano. Ha habido padres que han tenido 4 o 5 hijos y entre los 5 siempre ha habido un favorito, de los demás lo ha echado de lado. Y los demás, ¿cómo a veces crecen? Resentidos. Y no permita usted que el resentimiento, que cosas como eso, hermanos, marquen tu vida y seas un resentido social. No, Jabes no permitió eso. Amén. Ahora, vamos a ver la exaltación de Jabes. Dice la palabra en el versículo que sigue, dice, e invocó Jabes al Dios de Israel. Dice, diciendo, oh, y comienza a hacer 4 peticiones. Pero, como le dije al inicio, hermanos, escúchame, dice que Jabes fue el más ilustre que sus hermanos, porque así comienza la narrativa. Hermanos, los estudiosos dicen que cuando el escritor de este libro llamado Crónicas está narrando las genealogías de cada uno de los hombres de Judá, hace un alto en el versículo 9 y habla de Jabes, ¿no? Que fue un hombre que ilustre, o más ilustre que sus hermanos. Y la palabra ilustre, hermanos, significa sobresaliente, aquel que adquiere un nombre por sus logros. Creo que una vez se habló de Jesús, adquirió su nombre de 3 formas, ¿no, José? Por herencia, por sus logros, ¿ah? Claro, el otorgamiento. Se le otorgó un nombre. Entonces, amado hermano, aquí Jabes obtuvo ese nombre de ilustre por sus logros que él obtuvo. Más dice que sus hermanos. Y aquí cuando habla de sus hermanos, no está hablando de sus hermanos de sangre, está hablando de que su generación. Por eso que el escritor de Crónicas hace un alto aquí y comienza a hablar de ¿quién? De Jabes. Ahora, me llama la atención su oración. No piense, hermanos, usted que Jabes hizo una oración cualquiera. Aparentemente he escuchado a algunos decir, qué oración tan sencilla. Pero Jabes fue un hombre perseverante en oración. Ahora, hay un libro apócrifo, lo digo apócrifo porque así es, se llama, yo lo he encontrado en internet, se llama El Zohar de los Judíos. Está en internet, tiene como 200 hojas. En ese libro, hermanos, se menciona que Jabes a los 30 años dejó su casa y se fue a los montes de Galaad.
Dice que en esos montes, dice, allí clamaba a Dios continuamente. Porque Jabes es de Galaad. En ese lugar, no sé, a ver, me imagino yo en ese monte, en esos cerros, dice que Jabes se iba y ahí clamaba a Dios, todos los días estaba clamando a Dios, estaba orando de una manera perseverante, insistente ahí, hermanos. Así dice este libro, aunque era apócrifo, pero menciona de esta manera a Jabes, ¿no? O sea que esa oración no era cualquier oración, era una oración perseverante. Hermano, yo le pregunto a ustedes, ¿cuántos de ustedes quieren respuesta de parte de Dios? Y no lo han tenido a veces. ¿Por qué? Porque no hemos sido perseverantes en la oración. Hemos orado, sí, pero no hemos estado insistiendo. La Biblia habla en Lucas 18, que le mencioné hace poco, que hay una parábola que nos habla de la oración persistente, de una mujer viuda y un juez injusto. Que la mujer viuda va al juez y le dice, hazme justicia de mi adversario. Y el juez no quiso hacerlo por algún tiempo, pero la mujer era tan persistente que iba continuamente a donde estaba el juez, quizás a su casa, quizás al trabajo, donde lo encontraba, hazme justicia, y dice la palabra que el juez estaba a punto de reventar. No sé si usted me entiende. ¿A punto de qué? De explotar, dice usted, ¿no? De que ya pues, y le dé por ahí algo, un patatún. Hasta el punto, dice la palabra, que el juez le dijo, si no le hago justicia a esta mujer me va a dar un infarto. Estoy parafraseando las cosas. Y le hizo justicia. Y dice ahí la palabra, no hará mucho más a vosotros, sus hijos, que claman a él, ¿cuánto? Día y noche. Día y noche. ¿Qué se llama eso? Perseverancia. Yo me imagino a Jabes en los montes, orando día y noche, clamando a Dios día y noche, gritando por los montes, porque el clamor del judío era clamor, ese sí gritaba, Señor, ese era Jabes, ahí, en esos montes. Y hace 4 peticiones esenciales. Mira lo que dice en el versículo 10, diciendo, invocó Jabes al Dios de Israel diciendo, dice así, oh, si me dieras bendición. ¿Qué le pide primero, hermanos? Mira, esta oración, hermanos, aquí está registrado y creo que tiene valor. Lo primero que pide Jabes es, oh, si me dieras bendición. Ahora, ¿por qué hace esta petición Jabes? Estaba reflexionando en la tarde, ya no en la mañana, sino en la tarde. Jabes reclamó la promesa que Dios le hizo ¿a quién? A su padre, Abraham. Mira, en el libro de Génesis 22:17, y quiero que vayas ahí por favor, el primer libro de la Biblia, Génesis capítulo 22, el versículo 17, dice ahí la palabra, dice, de cierto, le dice Dios, te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas ¿de qué? De sus enemigos. Y aquí es claro la palabra, de cierto te bendeciré. Así le dice Dios ¿a quién? A Abraham. Yo creo que Jabes está diciendo, Señor, tú le hablaste eso a nuestros padres, de que les ibas a bendecir y quiero que me bendigas a mí. Gloria a Dios. Bendíceme, Señor. La bendición de Dios significa su favor y su misericordia hacia nosotros. ¿Qué es la bendición de Dios, hermanos? Es su favor y su misericordia. Quiero decirle algo, hermanos. Su amor de Dios para con todos nosotros no cambia. Él nos ama. Amén. Pero su favor no está con todos nosotros. Una cosa es el amor de Dios y otra cosa es el favor de Dios.
¿Quiénes alcanzan el favor de Dios? ¿Sabes quiénes, hermanos? La Biblia es clara. Los que le buscan. Y te voy a demostrar bíblicamente, Hebreos 11:6. Algunos ya saben este texto, pero a los que no saben, les voy a aclarar. En el libro de Hebreos, en el capítulo 11, en el versículo 6, dice así: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y mira lo que dice, y que Él galardona, ese es el favor, a los que le buscan. No dice la Biblia que Él galardona a todos. ¿A quién galardona a Dios? Acá dice la palabra, a los que le buscan. Y eso es la verdad. ¿Cuántos de ustedes quieren el favor de Dios? ¿Quieren o no quieren ustedes el favor de Dios? Pastor, ¿qué tengo que hacer? Busca a Dios. Jabes buscó a Dios. ¿Me entiende? Estamos entrando a fondo. Jabes buscó a Dios. Si tienes la bendición de Dios, es decir, el favor y la misericordia, ¿qué significa eso? Significa que Dios abrirá puertas que para nosotros es imposible abrirlas. No sé si usted entiende qué significan para usted puertas abiertas. En Isaías, hermanos, 45, versículo 1, no sé si usted ha leído este texto, Isaías 45:1, vayan ahí por favor, amén. Isaías, en el capítulo 45, el versículo 1, dice así: así dice Jehová a su ungido, a Ciro, el cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes. Dice, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Para abrir, Dios le dice, yo voy a abrir puertas delante de ti, y esas puertas no se van a cerrar. Eso es cuando la mano de Dios, o la misericordia de Dios, o el favor de Dios está con nosotros. Dios va a abrir puertas que para nosotros son imposibles abrir. Y le voy a decir una cosa más. Cuando hablamos de puertas abiertas, hablamos de oportunidades. No mire usted la vida como la gente del mundo la mira. ¡Qué suerte! No. Usted mire desde el punto de vista bíblico. Esto es una bendición. Dios me está abriendo puertas. ¿Cuánto dicen amén? Y cuando Dios te abre puertas, nadie te la va a cerrar. Usted puede tener un negocio y cuando Dios te abre puertas, usted va a vender más de los demás. Usted va a ir a un trabajo, puedan haber 20 delante de ti, pero a ti te van a dar el trabajo. ¿Serio? Porque Dios hace caer gracia en nosotros. Eso es bíblico y es cierto. Cuando hablamos de la bendición de Dios, hermanos, la bendición de Dios tiene que ver con esto, con sacarnos de una situación adversa, sacarnos de la miseria. No sé si usted puede hacer un examen retrospectivo de su vida y evaluar su condición de ahora y su condición de hace 30 años atrás o 40 años. Bueno, los que tienen más edad, ¿no? ¿Cómo eras antes? ¿Qué tenías? Yo puedo hablar por mí y por mi familia. Nosotros no teníamos nada. Mi casa era bien humilde, bien sencilla. Llegó un momento de que yo no tenía puerta. ¿Usted sabe una caja sin puerta? Bueno, antiguamente muchas cajas no tenían puerta, ¿no? Pastor, ¿y cómo lo cerraba? Bueno, ponía por ahí unas maderas y un pico, por si alguien abría. Ya sabe lo que... Y mi perro. ¿Qué pasó, pastor? Yo soy honesto, ¿eh? La situación de mi familia cambió cuando conocimos a Cristo. Les digo la verdad. Yo evalúo ahora
Cuando conocimos al Señor, Dios comenzó a bendecir a mi familia. La verdad. Yo puedo hablar con experiencia de que Dios sí bendice. Uno no se da cuenta al comienzo, pero pasan los años y estás en una buena posición y no valoramos lo que Dios ha hecho en el tiempo con nosotros. Ahora, hay un Salmos en el capítulo 40, versículo 2, dice así: y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. ¿Quién hace eso? Dios. Mira, sacarte del pozo de la desesperación, habla de un pozo. No sé si usted conoce los pozos. Antiguamente no había desagüe, muchas casas hacían silo, era un pozo. Pero él habla, en el pozo uno no sabe cómo salir. Él habla que hay un pozo de la desesperación, cuando tú te sientes desesperado y no sabes qué hacer. ¿Alguien se ha encontrado en esa situación? No sabes qué decisión tomar. Dice aquí el salmista: Dios me sacó de ese pozo. Ahora, ¿qué más dice? Del lodo cenagoso. No sé si usted una vez ha pisado lodo, el barro donde usted se resbala y no puede ni caminar. Dice, de ahí me sacó Dios y me llevó a un lugar donde haya piedras, porque dice, me sacó del lodo cenagoso, puso mis pies sobre la peña, o sea, sobre la piedra estable, y enderezó mis pasos. Esa palabra enderezar mis pasos significa, escúcheme, mis pasos se están desviando. Mis decisiones que he tomado están mal. Pero yo puedo clamar al Dios y decirle: Señor, endereza mis pasos. Endereza eso. Endereza estas decisiones malas que he tomado. Hay otro texto en 1 Samuel 2:8, dice: Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentar con príncipes y heredar un sitio de honor. Porque de Jehová son las columnas de la tierra y Él afirmó sobre ellas el mundo. Dios te puede sacar de cualquier situación. Entonces, hermanos, lo primero que le pide Jabes a Dios es: Señor, bendíceme. Bendíceme. Pastor, ¿puedo hacer yo ahora eso? ¿Se puede o no se puede? Porque hay gente que no, ese fue para Jabes, para ti no. ¿Por qué no? ¿Puedes pedirle a Dios bendición? Sí. Puedes orar y clamar, decirle: Señor, bendíceme, Señor. Así como Jabes. Y Él va a abrirte puertas. ¿En qué situación te encuentras? Mira, Jabes lo dice en una situación adversa. Yo creo que Jabes era pobre. Así comenzó Jabes. Muchos creen que Jabes tenía algún defecto físico, porque no se dice, pero si también lo dio en dolor, algo pasó, ¿no? Pero en esa situación Jabes clamó a Dios y le dijo: Señor, bendíceme, bendíceme. Clamó al Señor bajo la promesa de Abraham. Y la promesa de Abraham sigue vigente para nosotros. Amén. Ahora, lo segundo que le dice, aquí estamos en 1 Crónicas capítulo 4, versículo 10, dice así: y ensancha mi territorio. Ahora, esa palabra ensanchar mi territorio es engrandecer mis terrenos. De repente digo yo, Jabes habrá tenido un pequeño terreno, algo pequeño, algo chico. Así comenzó Jabes, con lo pequeño. Y yo creo que una cosa, hermanos, lo grande nunca comienza grande, comienza pequeño. ¿No? Serio. Usted puede tener un pequeño negocio, un pequeño terreno, no sé, algo pequeño, que para usted le parece pequeño. Pastor, ¿es válido que le diga: Señor, ensancha esto? Sí. ¿Engrandece mis terrenos? Claro. ¿Sí o no? Ahora,
la palabra engrandecer también tiene que ver con engrandecer la visión. Hay un texto en Génesis 13:15. Mira lo que le dice Dios a Abraham. Estamos hablando un poco también de Abraham. Génesis capítulo 13, el versículo 15. Gloria a Dios. Génesis 13:15. Dice así la palabra. Escuchen. Porque toda la tierra que ves, la daré a ti y a tu descendencia, le dice Dios, para siempre. ¿A quién le está hablando el Señor? Le está hablando a Abraham. ¿Y sabes qué le dice? A Abraham, todo lo que ves, hasta donde llegue tu visión, hasta allí te voy a dar. ¿Hasta dónde, pastor? Hasta donde llegue, ¿qué? Tu visión. Más allá, no. Y eso es cierto, hermanos. Escúchenme. Nunca vas a poder avanzar más allá de tu visión. ¿Dónde viene la limitación de la persona? En la mente. En la mente. Y siempre hemos tenido ese problema mental. Porque, hermanos, a veces no hemos conocido a Dios como debemos conocerlo. ¿Verdad? A veces nos han metido cosas en la mente y dicen, no, Dios no te quiere dar esas cosas. ¿Por qué te va a dar a ti? Y a veces nos han metido esa idea y decir, no, Dios es soberano y como soberano, si Él quiere te da y si Él quiere no te da. ¿Ya? Y si no quiere darte, confórmate. ¿Ya? Quédate quieto. Y a veces en nosotros nos ha venido ideas, no sé si a usted le ha venido pensamientos de hacer cosas grandes. Y usted de repente ha pensado que esos pensamientos solamente son de ustedes. Yo le digo una cosa, a veces Dios pone en nuestro corazón visiones, cosas grandes para hacerlas. Y eso viene de Dios. No es del diablo. ¿Me entiende o no? Yo siempre he tenido en mi corazón engrandecer esta iglesia, no para mi gloria. Yo quiero que esta iglesia sea grande, pero no para mi gloria, sino para que el nombre del Señor sea exaltado. Ay, pastor, que usted es orgulloso, que cómo vas a crear una iglesia grande, pequeño nomás, ¿para qué tan grande? Pero ¿qué tiene de malo tener una iglesia grande? ¿Ah? Eso no es del diablo, eso es de Dios. ¿Por qué, pastor? Porque cuando una iglesia es más grande, más gente se va a salvar. ¿Cuántos dicen amén? ¿O no? Claro, en la mañana hemos estado llenos aquí. Pero yo quiero que esto se llene hasta todo eso. Y después hacer otro culto más. Y ensancharnos. Irnos a otro lugar. Irnos a un colegio, a donde sea. Pero tenemos que crecer. Dios nos ha hablado del crecimiento. ¿Por qué, pastor? Porque no tenemos que ser conformistas. Ese es el problema, no solamente en la iglesia, hasta en nuestra vida somos conformistas. Ya, ¿para qué estudiar? ¿Para qué estudiar, pues? ¿Ah? ¿Para qué hacer eso? Hermanos, hay un texto en Isaías 54:2, dice, ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. Ahí dice una palabra que yo les marcaba acá, dice, no seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza, ¿qué? Tus estacas. Pero esta palabra resalta en este texto, no seas escasa o escaso. ¿Ya? Repita que está a tu lado, no seas escaso. Dile, no seas escaso. Porque eso nos va a llevar, hermanos, a nosotros, ¿a qué? A romper paradigmas, a romper cosas. Sí, tiene razón, no voy a ser escaso. Porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y mire, y tu descendencia heredarás las naciones y habitarás las ciudades asoladas. Escuchan. La tercera petición que le hace Jabes, le dice, si tu mano estuviere conmigo, ¿no? ¿Qué le dice ahí? Si tu mano estuviere conmigo. La mano de Jehová, ¿no? En la Biblia se habla de la mano de Jehová. La mano de Jehová, cuando Jabes pide a Dios sobre tu mano estuviere conmigo, pidió que la mano de Jehová estuviera con él
Él lo que está haciendo es reconociendo su debilidad y a la vez reconociendo que la mano de Dios sería quien lo sostendría en pie ante las diferentes adversidades que enfrentaría. Así nosotros, hermanos, tenemos que estar seguros que la mano de nuestro Dios es quien nos sostendrá para terminar en victoria. La mano de Jehová. En la Biblia se habla, hermanos, muchas veces la mano de Jehová estaba con José y todo lo que hacía, él lo prosperaba. Todo lo que hacía. Ahí viene la cuarta petición, dice, y me librares del mal para que no me dañe. Una de las cosas que vemos en la palabra es esta petición. Señor, líbranos del mal. Usted dirá, ¿por qué, pastor? ¿Por qué hay tanta maldad? No solamente desde antes, ahora, creo yo, que está peor. Hoy en la mañana, antes de ir a predicar a la iglesia de la pastora Magali, miraba las noticias y había una señora empresaria. ¿Qué empresa era? No me acuerdo. Ya me olvidé la empresa. Estaba llorando, hermanos, así, ¿verdad? Llorando desconsoladamente en la televisión porque la estaban extorsionando a ella y a su familia. Amenazados ¿de qué? De muerte. No sabía qué hacer. Le estaban pidiendo 50,000 soles. ¿Está pasando eso ahora? Sí. Usted sale en la calle y, hermanos, no sabe qué va a pasar. Acá vino una hermana hace poco a apoyar a los jóvenes a hacer su adorno y aquí en la esquina la han robado. Ah, pastor, qué peligroso es esta esquina. No, te pueden robar en la esquina de abajo también. En el correo también te pueden robar. En cualquier lado. Pastor, ¿qué hacemos, pastor? ¿Ah? Hay que pedirle así como Jabes, líbrame del mal. Que no me dañe. En Génesis 28 hay un hombre muy conocido, yo sé que usted ha escuchado de él, dice en el versículo 20, e hizo Jacob voto, diciendo, si fuere Dios conmigo, y miren lo que dice él, y me guardare en este viaje en que voy. ¿Qué es lo que primero que pide Jacob? Señor, guárdame en el viaje que voy. Esa palabra guardar significa líbrame del mal. ¿Ya? En otras palabras, líbrame de los ladrones. Porque antiguamente había ladrones también. Eso es lo primero que le pide, líbrame del mal. Dice, y me dieres, lo que le pide es pan para comer y vestido para vestir. Y si volviere en paz a casa de mi padre. Ahora, otra vuelta hace una petición de cuidado. Señor, yo quiero volver en paz a la casa de mi padre. ¿Por qué? Porque Jacob estaba huyendo de la casa de su padre, perseguido por su hermano que lo quería matar. ¿Cómo se llamaba su hermano de Jacob? Esaú. ¿Por qué le quería matar? Porque le robó la primogenitura. Y había jurado, voy a matar a mi hermano. Y sí quería matarlo. Ahora cuando Jacob regresa, hermanos, escúcheme, el juramento de su hermano seguía en pie. Dice que Jacob regresaba a la casa de su padre y ¿sabes qué? Su hermano Esaú venía con 400 hombres. ¿A qué, pastor? A matar a su hermano. Y él tenía esa idea, voy a matar a mi hermano. Pero en ese trayecto, dice, Jacob tuvo un encuentro con Dios en un lugar llamado Peniel, ¿no? Y peleó con Jehová toda la noche. Y dice ahí, no te dejaré si no me bendices. Y ahí es donde Dios lo bendice. Y le dice, ¿cuál es tu nombre? ¿Qué dice Jacob? Me llamo Jacob. Tu nombre no será Jacob, ahora te vas a llamar ¿qué? Israel. Y ese día Dios cambió su destino de este hombre. Vino su hermano con cólera
y Dios hizo que la cólera se le pasara. En vez de matarle, lo abrazó y lloraron. Perdón, ¿no? ¿Quién hizo eso? Dios. ¿Qué hizo Dios? Los libró de todo mal. Jesucristo en Mateo 6:13 dijo, líbranos de todo mal. Es la oración que Él nos enseñó y que tenemos que pedirle día a día. Hermanos, no está mal decirle, Señor, líbrame de todo mal. ¿Ha tenido usted accidentes? ¿Ah? A ver, levanta la mano lo que alguna vez, en algún momento de su vida, fue librado de la muerte, de alguna situación que si me hubiera pasado esto me muero. Ahí está Luis. Sí, acá hay. ¿No? Sí. Yo sí puedo levantar con razón. Amén o no. ¿Serio? ¿Serio? ¿Quién lo hace eso? Dios. Pero hermanos, pastor, Dios lo hace, sí. De repente usted, pastor, pero me acuerdo que ese día no oré, pero quizás otro oró por ti. Pero hay que orar. Señor, líbrame de todo mal. ¿Sabes por qué, hermanos? Porque en la Biblia yo compruebo que Dios nos tiene cercados. Esa palabra cercado es que pone alrededor de nosotros y de nuestra familia ángeles. Yo creo que los ángeles nos están cuidando, hermanos. En el libro de Job, capítulo 1, versículo 6, y ahí estoy terminando, dice así la Biblia, un día vinieron a presentarse delante de Jehová, ¿quiénes? Los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová le dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él? ¿No? En la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? Esa palabra, teme Job a Dios de balde, es un cuestionamiento que está haciendo Satanás a Dios. Lo que le está diciendo Satanás a Dios es, Job es temeroso porque tú le das de todo. ¿Sabes qué significa? El temor que tiene Job es un temor convenido. ¿Ya? Y ese temor no va, en sí no vale ese temor, ¿eh? Después le dice, no le ha cercado, mira lo que dice Satanás, ¿eh? No le ha cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene. Ahora, esta, no sé si será pregunta, lo hace Satanás en base a la experiencia. Cuando él dice, no le ha cercado alrededor a él, es que este ser inmundo y malo, había intentado atacar a Job, a él, porque lo primero que dice, no lo ha acercado alrededor de él, primeramente menciona Job. O sea, tú le has cercado. ¿Qué significa? Esa palabra acercar, esa es protección. Y la Biblia sí habla que los ángeles acampan alrededor de los que le temen. O sea, Job andaba cercado, resguardado por ángeles. Y Satanás había intentado atacarle, ¿y qué crees? No había podido. Pero no solamente dice a él, dice y a su casa. Ahora, cuando dice a su casa, no se refiere a la casa material que tenía Job, sino a quiénes, a sus hijos y a su esposa. O sea, Satanás había intentado atacar a quién, a sus hijos. ¿Y qué crees? No había podido. No había podido. ¿Y qué más dice ahí? Y a todo lo que tiene, o sea, a sus bienes, tampoco había podido. ¿Por qué? Porque Dios tenía cercado a Job, a sus hijos y a todo lo que tenía. Dios lo había cercado. Y cuando uno comienza a leer más adelante toda la historia, cuando Dios le da permiso a Satanás, Satanás lo primero que hace es atacar los bienes de Job y atacarlo a él.
¿no? Pero lo que sí menciona la palabra, Dios a este Job le tenía cercado. Ahora uno se pregunta, ¿por qué se rompió el cerco? Leí una historia, le digo la verdad, no le miento, de un creyente que trabajaba con una caravana de camellos cruzando el desierto, llevando productos de un lugar a otro. Era creyente, dice, este hombre. Dice, él siempre cuando llegaba a cierto lugar en el desierto en la noche, dejaba todas sus cosas ahí, oraba, decía, Señor, guarda mis cosas, y dice, nada pasaba. Durante años, él así iba por el desierto y nunca le pasó nada. Pero un día le robaron. ¿Y sabes qué dice él? Ese día no había orado. Me había echado a dormir sin orar y había pues una brecha que se abrió. Y los ladrones justo ese día le salen robando. Justo ese día. Entonces, pastor, ¿Dios nos tiene protegidos, nos tiene cercados? Sí. Sí. Porque su palabra sí lo dice. ¿Y qué hace que ese cerco se mantenga? Nuestra fe. Porque la oración tiene que ser de fe. Nuestra fe, cuando oramos en confianza, Señor, guárdame de todo mal. Cerca mi casa, cerca mi vida, cerca mi esto. No es malo decirle, Señor, cerca mis bienes. Amén. O cerca a mi esposo, a mi esposa, cerca a mis hijos, cerca lo que tengo, gloria a Dios. Cerca mi billetera, cércalo, Señor, todo. Y cuando salga, pues, Dios va a hacer algo. Es cuestión de fe. Ahora, si hablamos de Job, muchos creen de que la brecha que abrió Job para que Satanás ataque está en el capítulo 3, versículo 25. Y dice ahí, yo sé que usted conoce algunos, dice, porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha sucedido lo que yo temía. Él, aunque era un hombre espiritual, temeroso de Dios, apartado del mal, a veces en la vida de Job había temor. Temor. ¿Sabe qué es temor, no? Es miedo. Es miedo. Job era un poco medio miedoso, pues. Y por eso cuando les pasan las cosas, dice, el temor que me espantaba me ha venido. A veces en la vida puede pasar eso, nos puede entrar el miedo, ¿no? Y uno en el temor no obra la fe, hermanos. Si tú estás en fe, no debes estar en temor. Y si está en temor, no está en fe. No pueden estar. Tiene que usted pararse en la palabra, confiar en Dios. A veces tenemos temor en la salud, ¿sí o no? Es la verdad. ¿Sí o no? La salud, hay que comer el chía. No está mala, no estoy diciendo que no come usted, no. Pero nos confiamos más en los productos que en Dios. ¿No? Hacemos de los productos naturales como el santo remedio y nos das cuenta que arriba tenemos al sanador. Confiamos nuestro dinero en los bancos y hasta los bancos nos pueden robar, pero el de arriba no. Entonces, es válido cuando Jabes le dice a Dios, líbrame del mal para que no me dañe. Y eso tenemos que hacerlo ahora. La oración de Jabes debe ser nuestra oración. No es malo adaptar esta oración a nosotros. Señor, bendíceme. ¿Cuánto dicen amén? Que tu mano, Señor, esté conmigo. ¿Sí o no? Señor, líbrame del mal. Extiéndeme. Y dice la palabra, y dice que Dios le concedió lo que pidió. Así termina este breve relato de la historia de Jabes. A la parte final dice, Dios le otorgó Dios lo que pidió. Lo que pidió, Dios lo otorgó. Pastor, ¿y por qué a veces a algunos no nos otorga Dios lo que pedimos? La Biblia es clara en ese sentido. Porque tenemos que pedir conforme a la voluntad de Dios. 1 Juan 5:14, hay que pedir conforme a la voluntad de Dios. Y saber qué es la voluntad de Dios para sus hijos.
Hay gente que piensa que el pedirle algo material a Dios es algo diabólico. No. Dice, si un padre tiene un hijo y le pide pan, ¿no le va a dar el padre? Claro, pídanle a Dios. No es un pecado escúchame, no es malo decir, Señor, mire lo que te estoy diciendo, bendíceme, y ahí añado otra cosa. Señor, bendíceme para hacer, ¿de qué? De bendición. ¿Eso es válido o no? Claro, tú no dices, Señor, bendíceme. No. Señor, bendíceme para hacer de bendición. Y eso lo dice en 1 Corintios capítulo 9. Que nosotros debemos ser de bendición. La verdad. Otro. Hay que pedir con fe. Dice, no dudando nada. Porque el que duda no va a recibir cosa alguna del Señor. Nada. La fe es importante. ¿Cuántos dicen amén? Y hay que pedir bien, Santiago 4:3. Pedimos mal muchas veces para gastar en nuestros deleites. Pedimos con propósitos egoístas. Pero cuando es una necesidad, y tú dices, Señor, tú sabes que lo necesito, pídele al Señor, con confianza. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, nuestro Dios quiere darnos las cosas. Jesús en una ocasión le dijo a sus discípulos, hasta ahora nada habéis pedido. Pedid para que vuestro gozo sea cumplido. Pidan. No, ¿sabes qué? ¿Tú cómo te sentirás si tu padre fuera un multimillonario y me dará o no me dará? Es tu padre. No sé si me dará. Bueno, depende cómo es ese padre, ¿no? Si el padre es bueno, te va a dar. Pero nuestro padre ya sabemos que es bueno, que es generoso. Así que, hermanos, amados, Jabes es un ejemplo de oración para estos tiempos. Amén. Es un hombre que tuvo todo en contra, pero no se dejó llevar por la situación. ¿Y sabes qué? Él lo primero que hizo es recurrir a Dios, porque Dios podía cambiar su destino, y lo hizo. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Gloria a Dios. Quizás, hermano, digo yo, estás pasando por una situación adversa o deseas algo. No está mal que digas, yo, ¿verdad? Quiero bendición de Dios. Amén o no. Quiero la bendición de Dios. Quiero, Señor, atiende esta oración. Y a veces, hermanos, hay momentos donde tú pides y te acuerdas de la petición que has hecho, y cuando tienes la respuesta, te gozas. A mí me ha pasado eso. Hay momentos donde le he pedido al Señor, y cuando he tenido la respuesta, me he gozado. Señor, tú respondes. Tú eres real. Y verdad que Dios es real. Yo recuerdo, solamente les cuento esto. Ya, yo le he contado muchas veces, pero voy a contar lo otro para los que no han escuchado. Cuando yo estaba en el seminario, el tesorero del seminario me dijo, si para el día viernes no me traes los 400 que debes, no te matriculo. Y perder un semestre en el seminario es como una universidad. Ya no había opción de matrícula ya. Ese era el último día. Y yo estaba cero. Agarré, salí, ahora ¿cómo pago? Decía. Era el miércoles. Y el viernes era pagar el dinero. Me agaché y dije, Señor, mañana tú me vas a dar el dinero. Los 400, diga así. Acá hay un Dios que me es testigo que yo pedí al Señor. 400 quiero mañana. Llegó el culto de la noche. Un día jueves, había más o menos 15 hermanos. Terminó el culto, Señor, los 400 hoy día, porque mañana tengo que ir a la universidad o al seminario. Y justo terminó el culto, hermanos,
Y la hermana Mercedes Ayepoma, que no ha venido hoy día, se me acercó con la hermana Carmencita, sierva de Dios, y con un sobre. Me dijeron, pastor, anoche yo tenía como un sueño, algo que Dios me estaba hablando, algo así me recuerdo. Me dijo, y me ha dicho que le dé este sobre a usted y que lo use en lo que usted necesita. Yo agarré el sobre, aquí deben estar los 400. No le miento, ayuda Dios, aquí debe haber 400 porque lo necesito para estudiar. ¿Tú sabes, Señor, que lo necesito para estudiar el seminario? Metí mi mano, habían 4 sobres. Mi mente matemática giraba en la estadística. Puede ser 4 sobres de 20, 4 sobres de 50 o 4 sobres de 100. ¿Y qué crees que era? 4 sobres de 100. Saqué, dije, Señor, aquí está la respuesta. Eso quiere decir que tú quieres que yo siga estudiando. ¿Casualidad? No. Pedid para que vuestro gozo sea cumplido. No diga, pastor, en ese caso, no, pide en cualquier caso. Y tengo más testimonios que hablarle, hermanos, pero el tiempo nos faltaría. Lo que sí le digo algo a usted, hermanos, es que Dios es un Dios que responde cuando tú le pides, conforme a su voluntad, cuando dicen amén. Entonces ahora enfoca una petición que deseas por una necesidad, ¿no? Claro, una buena necesidad, a lo que tú, esto sí deseo. Y vamos ahora, cierra tus ojitos. A mis hermanos que están también conectados y los que se van a conectar, Señor, tú conoces las necesidades que estamos pasando, sean económicas, físicas, familiares, tú sabes, Señor. Y en esta hora nos acercamos a ti en el nombre de Jesús para pedirte, Señor, por esa necesidad. Tus hijos en esta hora están elevando sus peticiones y tus oídos están atentos, dice tu palabra, a la oración, a las peticiones en este lugar. Y te pedimos con esa confianza que tú eres nuestro Padre Celestial. Te pedimos con esa confianza, Señor, que tu palabra dice, pide y se os dará. Señor, estamos pidiendo en esta hora, con fe. Señor, estamos pidiendo, Señor, de que tú atiendas el clamor de tu pueblo. Y gracias, Señor, gracias, Padre, porque lo creemos en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Un aplauso al Señor, gloria a Dios.